¿Qué es programación neurolingüística? Vamos a empezar por el principio. Programación neurolingüística se define como el estudio de la estructura de la experiencia subjetiva y lo que podemos calcular de esto. ¿Qué? Yo lo sé, es una definición que se requiere de repetir normalmente. El estudio de la estructura de la experiencia subjetiva y lo que podemos calcular de esto. Ya te iré haciendo más aclaraciones acerca de esta definición, pero podríamos decir que programación neurolingüística es cómo programamos nuestra mente a través del lenguaje. Pero no solamente es nuestra mente, es cómo programamos la mente propia y de otros, porque es como nuestro lenguaje. Y el lenguaje no nada más estamos refiriéndonos a las palabras, también el lenguaje no verbal, es decir, el lenguaje visual para otras personas, el lenguaje corporal del cuerpo, valga la expresión, el lenguaje que las personas utilizamos constantemente, va programando nuestra mente y va programando la de otras personas. Y de eso se trata a grandes rasgos programación neurolingüística. Esto del estudio de la estructura de la experiencia subjetiva tiene que ver con cómo estudiamos la experiencia de las personas para comprender su estructura y en el caso de que sea alguien con determinados problemas, podamos modificar la estructura para obtener mejores resultados. O en el caso de que estemos estudiando la estructura de alguien exitoso, podamos obtener los patrones que le permiten tener éxito y de alguna forma reproduzcamos esos patrones o al menos podamos comprender y tener un modelo mucho más reproducible de lo que la persona hace. Como te voy a explicar más adelante, esto de los modelos reproducibles no es tan fácil como a veces se vende. A veces te van a decir en programación neurolingüística muchas personas que puedes modelar a una persona que es triunfadora y reproducir su éxito. Esto es parcialmente cierto. Podemos reproducir ciertas cosas, podemos estudiar la estructura de lo que hace y podemos crear un modelo que explique lo que la persona hace y que le da los resultados e incluso incorporar muchos de esos patrones en nuestra propia conducta y muchas veces lo que sí vamos a lograr es aprender mucho más rápido una nueva habilidad de lo que lo harían otras personas. Pero no necesariamente vamos a obtener exactamente los mismos resultados. ¿Por qué? Porque esto va a depender también de los requisitos, o voy a llamarlos los prerequisitos que tiene que tener alguien para lograr desarrollar cierta habilidad. Y para esto me voy hasta la parte más inicial de la programación neurolingüística. Richard Bandler y John Grinder son considerados los padres de la programación neurolingüística, los cofundadores de la programación neurolingüística. Richard Bandler, estudiante en la universidad, John Grinder, un maestro de lingüística en la universidad, se asociaron en este proyecto. Hay diferentes versiones de la historia, a mí me gustan algunas de ellas y te las voy a compartir en audio, algunas de las versiones que me parecen tienen más sentido y que parecen ser más verificables de todo esto. Pero más allá que eso, lo importante es que estas dos personas se unen y modelan, es un término que se utiliza mucho, modelan a primero Fritz Perls, después modelan a Virginia Satir, a Milton Erickson y obtienen una serie de patrones de lenguaje inicialmente de lo que hacían estos grandes terapeutas con sus pacientes. Pero ojo, y es muy importante por lo que te voy a estar explicando durante estos minutos y en la grabación que viene a continuación, modelaron a personas que utilizaban el lenguaje y John Grinder era un lingüista. Y Richard Bandler tenía una facilidad de palabra impresionante, es decir, ya tenían los prerequisitos para ser grandes con la comunicación. Yo no sé si el resultado de la programación neurolingüística hubiera sido el mismo si Bandler y Grinder hubieran decidido modelar a Jack Nicklaus y Jimmy Connors, el mejor golfista y el mejor tenista de esa época. Si lo hubieran hecho, yo no estoy muy seguro que los resultados hubieran sido tan espectaculares como lo fueron con la parte lingüística. ¿Por qué? Porque tanto Bandler como Grinder ya contaban con habilidad con el lenguaje y lo que hicieron fue perfeccionarla, pulirla, llevarla hasta otro nivel. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando vamos a modelar la excelencia de alguien más, cuando vamos a modelar el éxito de alguien, para que nosotros podamos tener ese mismo éxito, hay ciertos prerequisitos que se deben de cumplir. Es como con una computadora. Para poder instalar un nuevo programa en cualquier computadora, sea la que sea una PC, sea una Mac, te dice que hay ciertos requisitos del sistema, tanto del sistema operativo, la velocidad, la memoria, etcétera, etcétera, etcétera. Esos prerequisitos, esos requisitos del sistema para que pueda cargar el nuevo programa, es lo mismo con los seres humanos. No cualquiera es capaz de modelar el éxito de otra persona. Sí de comprender, de modelarlo desde un punto de vista comprensión, desde un punto de vista teórico, pero no necesariamente llevándolo a la práctica.
Y también te voy a explicar acerca de esto, porque vamos a comprender que en esta misma idea popular en PNL de modelar o de modelamiento, lo llaman algunos, de modelaje, lo llaman otros, de crear modelos, porque finalmente eso es de lo que se trató inicialmente programación neurolingüística y para muchos sigue siendo el punto fundamental. Esto incluso entre los fundadores y figuras más importantes de la programación neurolingüística se habla de diferentes formas de modelar. John Grinder tiene su propuesta, Richard Bandler tiene la suya, Robert Dilts, uno de sus alumnos destacados, tiene otra propuesta. Tony Robbins, el más conocido en el mundo relacionado con programación neurolingüística, tiene una propuesta en combinación entre las que estamos ahorita mencionando. Y es bien importante que comprendas que ninguna de ellas es la verdad absoluta. Todas estas tienen su valor, tienen su utilidad, y entre más comprendas de las diferentes escuelas, entre más comprendas de las diferencias entre los distintos gurús de la programación neurolingüística, más va a ser tu conocimiento, más habilidades vas a tener, mejores resultados vas a poderle dar a las personas con las que trabajes posteriormente, o si esto es para tu crecimiento personal, también te va a enriquecer mucho más el conocer las distintas posturas. La de Bandler me parece muy interesante, evidentemente trabajé 10 años a su lado. La de John Grinder me parece muy valiosa, muy útil, diferente. En algunos sentidos me parece difícil de explicar a las personas uno de los pasos, y ya lo comprenderás cuando te lo explique en la grabación en audio. La de Tony Robbins es como muy simplista en muchos sentidos, fácil de utilizar, práctica, no necesariamente se obtienen los mismos resultados que con las anteriores. La de Robert Dilts es parecido en ese sentido, puede profundizarse mucho y a veces llegar a ser muy complicada la descripción a nivel racional, pero todas ellas son valiosas y hay muchas otras. David Gordon y está Frank Pucelik y están muchas personas proponiendo diferentes variaciones de esta idea del modelar. Programación neurolingüística, el estudio de la estructura de la experiencia subjetiva y lo que puedes calcular de esto. Es la creación de modelos. Es el identificar estructuras presentes en el comportamiento de otras personas para crear, de alguna forma, describir un modelo que pueda ser compartible con los demás, que pueda ser reproducible en muchos de los casos, y de eso se trató los orígenes de la programación neurolingüística. Y vamos a comprender cómo cuando creamos ciertos modelos vamos a terminar al final con una descripción muy valiosa, muy útil, muy interesante de lo que es hacer algo, lo que sea. Vamos a utilizar ciertas herramientas, vamos a explorar el tema de las estrategias, vamos a hacer muchas cosas relacionadas con el modelar. Pero para esto te voy a invitar a que escuches el audio. Este audio que se va a extender durante bastantes más minutos que lo que es este video, y en donde vas a poder escuchar incluso acerca de las historias que originaron la programación neurolingüística, las distintas ideas, algunas hasta de las leyendas que existen en el mundo acerca del origen de la programación neurolingüística y las distintas versiones o variantes de cómo modelar. Esto se puede hacer en el audio, no necesitas ver nada de lo que voy a estar realizando en ese momento, y por facilidad de descarga para tu misma computadora y para la reproducción, nos parece que sea más conveniente que lo escuches en un audio. Estaremos observando otro video un poco más adelante con otro de los temas importantes en relación a este primer módulo del ABC de la PNL.